Continuamos con el libro de Gálatas, hoy en el capítulo 3, desde el versículo 6 hasta el versículo 14. Este capítulo 3 es considerado por los grandes teólogos como la carta magna de la libertad, así como Romanos es considerado la carta magna del Evangelio. Y pudiéramos comparar este capítulo 3 del libro de Gálatas con los capítulos 3 y 4 del libro de Romanos. Idéntica declaración. En Romanos 4:16, el apóstol nos dice que la fe es por gracia, para que la promesa que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia, para todos, para los de la ley y para los gentiles que no tienen ley. Por ello, insiste Romanos como Gálatas igual. En este texto encontramos la doctrina más distintiva de la fe cristiana, la doctrina de la justificación por la fe. Es cierto que la humanidad, las personas desean ser justificados, pero por sus propios méritos, por sus propias obras. Pero este texto nos muestra que la justificación por la fe es el único camino que Dios ha puesto para establecer de nuevo la paz entre Él y sus criaturas, la paz que se había perdido con Adán. Así que el corazón del Evangelio es justo esta buena noticia de la palabra. Nosotros poco entendemos este término de justificar y tratamos siempre de hacer las cosas justificándonos. Es un lenguaje. Cuando alguien nos acusa, nosotros buscamos justificarnos en nuestro término de justificación. Pero según el griego utilizado en este texto, no es la justificación nuestra, que es la justificación según este término usado en la Escritura. Justificar es la declaración divina, es una declaración divina. Y en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Solo Dios puede justificar al hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo y la fe en Cristo. Eso fue lo que pasó con el padre Abraham. Dice la palabra que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es por ello aquella frase acuñada en la palabra, el justo por la fe vivirá, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esta palabra resalta. Entonces lo que entendemos aquí es que la fe no es solo para que el hombre se salve, es también para creer en la palabra de Dios y para vivir la palabra. O sea que con la fe se empieza y con la fe se termina. Gloria a Dios. La fe es tan importante para la justificación. Entonces iniciemos este estudio del libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 6 hasta el 14. Y he dividido este texto en tres partes. La primera parte del 6 al 9 nos muestra que solo Cristo puede justificarnos. Y solo Él puede hacernos herederos de la promesa que Dios dio al padre Abraham. Esa es la primera parte, del 6 al 9. Desde el 10 hasta el 12 nos muestra el texto que quien quiere justificarse por medio de sus obras o por medio de la ley, es lo que dice este mismo libro Gálatas capítulo 1, desde el versículo 1, cae en maldición. Y la última parte, desde el versículo 13 hasta el versículo 14, el texto nos muestra que la maldición que la ley daba a quien la incumplía cayó sobre Cristo. Es por ello que Él fue muerto, crucificado, sepultado y resucitó para la bendición, para que la bendición de Abraham llegara hasta los que creen en Cristo. ¿Por qué murió Cristo? Porque sí, la ley maldecía y condenaba al hombre. Cristo debió sufrir, morir por nosotros para que esa bendición que Dios le había dado al padre Abraham pudiera llegar hasta nosotros. Empecemos entonces esta meditación, este estudio. La primera parte desde el versículo 6 al 9. Pero miremos un poquitico el contexto del texto y leamos un poco el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace
¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta, es una pregunta. ¿Por qué es que el Espíritu hace maravillas entre ustedes? Es la pregunta del apóstol Pablo. ¿Lo hace porque ustedes guardan la ley o porque ustedes escuchan la palabra con fe? Seguimos leyendo ahora sí nuestro texto en el versículo 6 y encontramos la primera palabra que encontramos es así. Esta palabra nos está uniendo, nos está llevando al versículo anterior. Así Abraham, así, como dice el versículo 5, ¿qué está haciendo este así? Llevándonos a la primera parte, uniendo aquella parte con esta. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hagámonos una pregunta. ¿Qué quiere decirnos todo este texto? Ya lo vimos. Lo que nos muestra es que creer en Cristo nos hace justos. Dios nos mira como justos, nos hace herederos de las promesas que Dios le dio a Abraham. Eso es lo que nos está diciendo el texto. El texto nos está diciendo que así como Abraham fue justificado solo por creer, también los que crean hoy, gentiles o judíos, igual van a ser justificados. Pero detengámonos un momento, ¿pero qué es eso de justificar? Justificación, porque ya vimos que nosotros tratamos siempre de justificar nuestros actos. En este caso no es nosotros justificándonos, es Dios en un acto legal, tomando la ley, y Dios considera que es la justificación. Según la Biblia, según la palabra de Dios, justificación es un acto legal. Pero ¿por qué legal, hermano? Claro, porque hemos violado la ley. Y todo el que viola la ley es maldito. La ley mata, el pecado mata. Todo el que viola la ley, pecar es violar la ley. Entonces, claro, hemos pecado, hemos violado la ley y cuando creemos en Cristo, Dios nos perdona, borra todas nuestras injusticias, nuestras maldades, nuestras violaciones y nos atribuye la justicia de Cristo. Así que todo el que cree en el Señor Jesucristo, verdaderamente, Dios le imputa la justicia de Cristo a él, como si esa justicia la hubiera hecho el que cree. Y Dios lo declara justo o moralmente honrados a la vista de Dios. Estoy hablando a la vista de Dios. Puede ser que no sea total, pero Dios lo ve así. Ese sí ya es problema de Dios, que yo siendo malo, Él me vea como una palomita. Gloria a Dios. Esa es la justificación. Esa es la justificación. Esta es la obra, una obra grande. Nos detenemos un poco en la justificación porque este es el detalle más grande que Dios pueda tener con la humanidad. Y esto es justo lo que hace el Evangelio de la gracia. No lo merecíamos. Abraham no lo merecía. Usted ni yo lo merecemos. Pero sí creemos, como dice el libro de Génesis capítulo 15, versículo 6, no lo vamos a ver, pero así dice, que Dios hizo a Abraham, el que había creído, el que estaba justificado por su fe, lo hizo padre de todos los que creen. O sea que todos los que creen pasan a ser justificados igual que el padre Abraham. Así como creyó Abraham y recibió la promesa, igual todos los que creen hoy día sinceramente en el Señor Jesucristo serán también justificados. Dijimos que es cuestión legal. Dios no sigue viéndole sus pecados. Dios no sigue viendo que ahora falló en la ley, porque los hombres tenían que justificarse guardando la ley y ninguno pudo, solo Cristo. Solo Cristo, o sea que la justicia de Dios es aplicada a todo el que crea, a usted y a mí, porque nadie podía guardar la ley, solo justo Cristo, porque fue el único hombre que pudo guardar la ley. Así que lo que nos dice este texto es que todos los que crean en Cristo son bendecidos, justificados, bienaventurados, igual que lo fue el patriarca Abraham. Aleluya. Esto es hermoso. Es por eso que Dios le dijo a Abraham en el libro de Génesis, mira, a ti no te va a heredar cualquiera, no es
el Damaseno. No es un esclavo y está comparándolo con la esclavitud de la ley. Es un hijo tuyo el que te heredará. Es por eso que en este libro de Gálatas nos muestra que quiénes son los hijos de Dios, los que creen como creen Abraham y pasan a ser hijos de Abraham, herederos con Abraham. Es tu descendencia, pero Pablo aclara en el libro de Romanos que no es la descendencia por la sangre, es por la fe. La descendencia se obtiene por la fe. Gloria a Dios. La visa al cielo es por la fe. En Isaac te será llamada descendencia. Y luego de allí vino David, de Abraham vino David y cuantos más, gloria al nombre del Señor. Y entonces ahora tenemos que toda la simiente, todos los que igual han creído como creyó el padre Abraham en el Señor Jesucristo, porque es que Dios le dijo, mira, de ti va a nacer un hijo que se llama Isaac y de Isaac va a venir el Señor Jesucristo, y todo el que crea esa promesa también recibe la misma bendición que recibió el padre Abraham, el patriarca Abraham. Es hermoso. Ojalá esto nos quede bien claro, que creer en Cristo nos hace justos ante Dios y nos hace herederos de las mismas promesas que el Señor le prometió a Abraham, de las que los judíos creían que eran únicos dueños. Qué hermoso. Seguimos porque el texto es lindo. Seguimos con la segunda parte. Yo creo que esta primera parte del 6 al 9 nos queda bien ilustrada. Veamos la segunda parte desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Dijimos que en este texto encontramos que quien quiere justificarse por guardar la ley, mostrarse muy santo, muy bueno por las obras de la ley, según Gálatas 1, lo que cae es, Gálatas 1 en adelante, desde los versículos 1 en adelante, lo que cae es en maldición, porque Pablo lo llama, querer hacer eso, lo llama otro evangelio, porque el evangelio es creer en Cristo. El evangelio es creer, el evangelio es Cristo. Ahora Pablo en este versículo 10 que nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, por ellas vivirá. Hemos leído estos versículos 10, 11 y 12, y dijimos que nos está mostrando que nadie puede justificarse por guardar la ley, porque Cristo la guardó. Alguien dijo que la salvación es por las obras, pero habría que oír el contexto de esa persona. Y esa persona dice, sí, la salvación es por las obras. Bueno, sí, pero ¿por cuál obra? ¿Por las tuyas? ¿Por las mías? No, por las obras de Cristo. Gloria a Dios. Eso es lo que cuenta ante Dios, lo que Cristo hizo por ti. O sea, sí hay obras, claro que sí, pero no las hacemos nosotros, las hace Cristo. Así que quienes quieren agradar a Dios con sus obras, sus leyes y sus ritos, lo que está mostrándonos el texto, en los primeros versículos, como ya lo vimos, es que cae en la condenación del diablo, porque Dios maldecirá a todo aquel que se quiera justificar por otros medios que no sea por la muerte, por el sacrificio del Señor Jesucristo. El versículo 11 nos está mostrando que a Dios se agrada no por obedecer la ley. A Dios se agrada por la fe en el Señor Jesucristo, por creer lo que Cristo hizo, por creer la palabra. Eso es lo que está diciendo el versículo 11. Sí, solo los que han creído, los que han aceptado a Cristo como su Señor, como su Salvador, como quien pagó, como quien cumplió la ley por ellos, dice la palabra, vivirán por la eternidad. Mire, nuestros pecados, nuestras inmundicias, nuestras maldades no nos permiten agradar a Dios.
El único que pudo agradar a Dios y justificarnos si creemos en Él es el Señor Jesucristo, no por nuestras obras. No tenemos ninguna, no hay justo, que es lo que dice la palabra, no hay justo ni aún uno. Así lo dijo Isaías, Pablo lo repite. Mire, si pudiéramos ser justificados y obtener la vida eterna, por hacer cosas, por guardar la ley, por tener los ritos, entonces por demás murió el Señor Jesucristo, por demás se sacrificó. Lo tendríamos como un tonto, no, Dios nos guarde. Si pensamos que por nuestra obediencia perfecta seremos justificados y obtendremos la vida eterna, es allí donde Dios dice, eso es como una blasfemia ante Dios, porque no lo puedes, eso es lo que maldice. ¿Por qué? Porque solo Cristo tiene la obediencia perfecta, la suya no lo es, la mía no lo es. Ninguno de los hombres puede tener obediencia perfecta, la tuvo solamente el Señor Jesucristo. Así que ni usted ni yo podemos agradar a Dios en todo, porque en nosotros hay alguna maldad, hay algo que impide. Y es que nadie puede mejorar ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. No, es un sacrificio perfecto, inmejorable. Nadie, por buenas obras que haga. Es que no hay nada bueno, ya lo dijeron, lo dice Isaías, lo dicen los profetas, lo dice Pablo, no hay justo, no. Romanos 3, por eso decimos Romanos 3, Romanos 4, van paralelos a este texto. Y Jeremías pudo decir, mire, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversa. ¿Quién lo conocerá? El corazón quiere hacernos creer que somos muy buenos y que podemos obtener la salvación por nuestra bondad. Mentira. Isaías dijo que todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio. Y las versiones modernas dicen, lo comparan a una toalla higiénica sucia. Esto es lo que nos está mostrando el texto en estos versículos, que nadie puede intentar justificarse por sí mismo, por sus propias obras, puede hacer algo, nadie puede mejorar el sacrificio de Cristo, ni usted ni yo, así que no lo intentemos, por favor, tenemos que creer. El texto no nos da otra oportunidad que la de creer en el Señor Jesucristo. Seguimos con la última parte de este texto y son los versículos 13 y 14. Estos versículos nos muestran que la maldición de la ley cayó sobre Cristo. ¿Pero para qué? Para que la bendición de Abraham pueda llegar a los gentiles, a los que creen mediante la fe, a los gentiles como a los judíos que crean. Esto es lo que dice este texto. Qué hermoso, que es que Dios mismo cargó en Cristo toda esa maldición, todo ese pecado, toda esa maldad, para que Él pagara por usted y por mí. Es lo que dice el texto. Leamos, versículo 13, de Gálatas 3, versículo 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo? Redimir, pero ¿qué es eso? Pagó, el pecado nos tenía secuestrado, maniatado, malditos. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Porque no obedecíamos la ley, que era el mandamiento que Dios tenía para bendecirnos. Claro, por eso la ley maldice, porque nadie la pudo cumplir y no había obediencia en ninguno de los hombres. Entonces Dios se hizo carne en Cristo Jesús para morir, porque era el único hombre, siendo hombre, Él se hizo hombre. Debemos creer eso. Y Él se hizo hombre para morir, para poder cumplir la ley y sacarnos de la maldición a los que estábamos debajo, porque en la humanidad había que alguien pagara, pero ninguno de los humanos pudo, ninguno tenía el valor, ninguno era Dios, u hombre también, porque tenía que ser un hombre para darnos la salvación. Necesitábamos de un libertador, porque todo el que violaba la ley debía morir, estaba en pecado. Y claro, como nosotros violamos la ley, Cristo vino y dijo, ellos y yo como hombre ahora pago por ellos.
Cristo murió en una cruz como el peor de los bandidos, como el peor de los sinvergüenzas, para sufrir el castigo que usted y yo merecíamos por haber violado la ley. O sea, todo el peso de la ley cayó sobre él. ¿Y por qué lo hizo? Para pagar por nuestros pecados, porque es que quien violaba la ley inmediatamente era maldito y de nosotros nadie podía cumplir la ley, nadie pudo. Debía morir, así que todos muertos. ¿Quién puede ayudarnos? Cristo murió. Él llevó el castigo que usted y yo, todos los pecadores, merecíamos. Él llevó la maldición. Esto es lo que se llama justificar. Esta es la justificación. Él lo hizo para que su justicia, porque él fue justo. ¿Qué es justicia? Es guardar la ley. Y él la guardó total. En ninguno de los puntos cayó. Ninguno lo violó. Así que cuando él lo hace, y Dios lo envió para eso, para imputar nuestros pecados por su justicia ante el Padre, porque él mostró ser justo ante el Padre. Y Dios dice, bueno, ahora como hombre, gloria a Dios, me cobro la deuda de ellos en uno de ellos mismos, uno de los mismos hombres. Por eso es que necesitaba venir en carne. Es por eso que quien dice que Jesús que Dios no vino en carne, en Cristo, no lo escuche, dice la palabra. Apártese de él, porque debía venir en carne para pagar por los que estaban en la carne, para hacerlos justos a ellos, a todos los pecadores. Ahora todos los que creen en el Señor Jesucristo reciben el pago que Él hizo por ellos. El pago que Dios había prometido a Abraham, bendeciría al mundo con su descendencia y su descendencia en Cristo Jesús. Así que lo que dice este versículo 14 es que Dios, como había prometido a Abraham, bendecir al mundo mediante su hijo Isaac y su descendencia trajo a Cristo. Ahora, toda la promesa hecha a Abraham la alcanzan todos los que crean en Cristo, que es hijo de Isaac. Por eso es que Cristo es llamado también hijo de David. Y aquí lo que nos está mostrando el texto es que no importa que sean descendientes directos de Abraham por su ADN. Lo que Dios nos está dando es la esperanza que todos los de la fe también pasan a ser descendientes directos de Abraham por la fe. Si yo creo en Cristo, inmediatamente soy descendiente de Abraham y recibo la misma promesa, la misma bendición y la salvación, la justificación. Es lo que está diciendo el texto. Claro, lo hizo Cristo para los descendientes de Abraham, es lo que nos está mostrando el texto. Así que ya no importa si es que yo soy descendiente de los judíos o no. Yo creo, y creer me hace hijos de Abraham. Todos los creyentes, es lo que dice este libro de Gálatas. Así que todos los creyentes, judíos o gentiles, recibimos la misma promesa de Dios, el mismo Santo Espíritu, judíos y gentiles, todos por la fe, bendecidos, justificados y salvados. Todos merecen, todos no por mérito propio, en Cristo, por la fe, son salvos y tienen vida eterna por los méritos de Cristo, no por los nuestros, no por los propios. Qué bonito nos habla este texto. Lo que podemos concluir, y que el mismo Jesús nos dijo, Juan 3:36, el que cree, el que tiene fe en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. El mensaje de este texto de Gálatas es que el creyente avanza de la misma manera que avanzó Abraham por la fe y lo alcanzó. Los profetas anunciaron que los gentiles creerían y recibirían las bendiciones de Abraham. Todos los profetas apuntan a eso, porque Abraham creyó a Dios y fue bendecido. Igual los que creen en el Señor Jesucristo son bendecidos con Abraham. ¿Esta bendición es qué? Es la justificación, es la salvación, es la vida eterna. En esto nos habla la Biblia. La promesa que Dios había hecho a Abraham era por la fe en Cristo y por su sacrificio que él venía a pagar. Esto es lo que no se ha entendido desde el Antiguo Testamento, que Dios le había hablado a Abraham de las buenas nuevas que vendrían de su familia, de su heredero. Así que lo que vemos en el texto es que a Dios no se agrada por hacer cosas.
Claro, no estamos diciendo que no hacemos buenas cosas, sí, pero querer agradarlo para alcanzar la fe por nuestros méritos es pecado, porque el sacrificio y las obras de Cristo, la vida de Cristo, oiga, la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo, la palabra de Cristo, todo lo que Cristo hizo, lo hizo para justificar al pecador. Nadie puede mejorar este sacrificio. Nadie puede mejorar las obras de Cristo. Nadie puede mejorar la vida de Cristo. Así que si lo hizo Cristo es perfecto. Solo Cristo lo hizo perfecto. Nadie puede, ni usted ni yo, nadie puede. Caeríamos en condenación. Y esto es lo que nos está hablando el texto. El texto nos lleva a creer. El texto nos induce, nos muestra que solamente la fe es creyendo en el Señor Jesucristo que alcanzo la vida eterna. Es creyendo en el Señor Jesucristo que soy justificado. Es creyendo en el Señor Jesucristo que tengo la salvación. No hay otro medio. Yo espero que usted haya entendido y espero que Dios lo bendiga ricamente.